¿Cómo les va? Bienvenidos este jueves a La UNAM Responde, hoy que celebramos y reconocemos a todos los inventores mexicanos en su día. Y bueno, nuestra universidad es una clara muestra de que la creación y la innovación están presentes día con día en prácticamente todas las áreas del conocimiento, siempre en beneficio de la sociedad. Como todos los días, también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para recibir sus dudas, sus comentarios. Recuerden escribirnos para seguir haciendo juntos este programa. Y bueno, comenzamos precisamente hoy con información sobre la pandemia, y es que hace unos días se cumplió un año de que comenzara la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a la población en general en México. La estrategia sigue avanzando en todas las entidades del país y bueno, actualmente en el Estado de México se aplica la dosis de refuerzo a las personas de 40 a 49 años hasta el 19 de febrero en distintos municipios. Asimismo, se aplica la vacuna de Sputnik V en Cuautitlán Izcalli y en Tultitlán, esto a la población de entre 30 y 39 años. Para resolver cualquier duda sobre este tema, pueden consultar la página mivacuna.salud.gov.mx o bien estar atentos a las comunicaciones que envía el gobierno de la entidad. El tema de la producción de energía, tanto en México como en el mundo, representa no solo un tema del futuro que queremos construir, sino del presente en el que ya estamos trabajando. Nuestro país se encuentra en una amplia discusión a propósito de la reforma energética y por ello nuestra universidad busca impulsar proyectos que combatan la pobreza energética. Para platicarnos de esta iniciativa y de lo que significa para las comunidades y para el país, se encuentra con nosotros la doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas con especialidad en materiales, Carla Sedano Villavicencio, quien además es investigadora del Instituto de Energías Renovables de nuestra universidad. Doctora, un gusto que estés con nosotros aquí en este espacio universitario. Buenas tardes. Encantada, Rosa, muy buenas tardes. Pues, doctora, cada vez nos cuesta más trabajo entender nuestra vida cotidiana, así de simple, sin energía, y sin embargo hay comunidades en donde esto no es una realidad. En términos muy generales, ¿por qué no nos ayudas a entender cuál es el panorama actual que estamos viviendo en este tema importantísimo y vital, diría yo? Mira, claro, fíjate que uno de los temas más duros para México es que gran parte de nuestra población vive en pobreza energética. La pobreza energética se conoce como la incapacidad de acceder a energía de calidad en los hogares. Entonces, con esa definición te podrás dar cuenta de que prácticamente toda la población tenemos energía, pero no es confiable, o no es estable, o no es limpia, y en muchos casos no es suficiente para satisfacer las necesidades de una familia, de refrigeración, de confort térmico, de cocinar en los hogares, cuando, por otro lado, tenemos recursos naturales que podemos explotar en México de una forma maravillosa, con el sol, con el viento, con la biomasa, ¿no? Entonces, es muy contrastante que, por un lado, tengamos altos índices de pobreza energética. Distintos estudios calculan que entre 30 y 40 millones de personas en México tienen un índice importante de pobreza energética. Y por el otro lado, tenemos recursos naturales y la tecnología de sobra para poder hacer acceso energético en esos espacios. Entonces, justo esa, vamos a decir, esa ironía, ese contraste entre lo que tenemos de pobreza energética por un lado y la riqueza de México en temas de energías renovables que son realmente limpias, es justo lo que nos llama la atención como investigación aplicada para encontrar formas de resolver un problema social acuciante y además aprovechar lo que tenemos en México. ¿Qué es lo que hace falta si están presentes estas dos realidades? Nos lo explicamos muy bien. No se trata de no tener energía, porque vamos, ahí está, sino de tener la adecuada. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de proyectos del que vamos a hablar durante los siguientes minutos? ¿A qué se refieren exactamente las energías renovables, las energías limpias, considerando por supuesto lo que ya nos dices en cuanto a los recursos con los que se cuenta en nuestro país? Fíjate que curiosamente hasta el talento para instalar y diseñar tenemos. O sea, eso es lo que es todavía más contrastante. No en otros países lo tienen. En México tenemos más de 30 años formando personas. La UNAM ha sido pionera en formar talento de nivel doctorado, maestría, licenciatura e inclusive técnico. Entonces, aquí lo que falta es, como suele suceder, la vinculación efectiva. ¿Y cómo es esa vinculación efectiva? El encontrar puentes que nos permitan comunicarnos correctamente con las comunidades que requieren la energía para que podamos hacer una gestión participativa de la energía.
¿Por qué? Porque ha habido muchos años de proyectos y hay muchos casos de te pongo unos paneles, te traigo unos calentadores, te acerco un cable de luz, que muchas veces es lo que hace la propia CFE, pero falta socializar con las comunidades la importancia de la energía, de cómo la energía puede mejorar el nivel de vida, y esa parte es donde la UNAM tiene un papel muy interesante, junto con muchas otras universidades, en encontrar metodologías participativas donde las personas no se trate de prender y apagar un switch o de jalar un cable o no quitarlo, sino entender lo que la energía hace en nuestras vidas y desde ahí ver cómo satisfacemos esa necesidad que surge de nuestro bienestar y nuestra vida cotidiana. Pues háblanos ahora justamente de este puente, de esta línea que tiende la universidad a través del Instituto de Energías Renovables hasta Inglaterra con este proyecto que se titula CAPAS. ¿Qué es y cuál es su objetivo, doctora? Fíjate que la razón de tender el puente hasta Inglaterra tiene que ver porque en Inglaterra, en Reino Unido, es donde se crea el concepto de pobreza energética. Ahí se conoce primero como pobreza de combustible y nos llevan años de ventaja en entender cómo medirla, que eso es muy importante, y cómo poder atender este fenómeno, que es un fenómeno social complejo y técnico. Entonces, eso es lo bonito, tiene la cara multidisciplinaria. Social, necesitamos ciencias sociales, necesitamos incluso humanidades, necesitamos tecnología, necesitamos física. Entonces, esta multidisciplina es la que nos sumamos con Inglaterra, y en México estamos colaborando el IER, es la institución líder de la UNAM, y estamos apoyándonos con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad, también de la UNAM, con el doctor Omar Macera, que trabaja también con comunidades en temas de bioenergía. Entonces, digamos que nos estamos sumando instituciones mexicanas con tradición en expertise, tanto, y aquí es importante, en la tecnología energética como en el trabajo comunitario, lo que hace el doctor Macera, y estamos adicionando la expertise metodológica de Reino Unido. Incluso algo que tenemos que resaltar es que tenemos dos graduadas de una carrera, de estas carreras muy novedosas de la UNAM, de estos aciertos que tiene nuestra universidad, como muchos otros, que es la licenciatura en en gestión intercultural, desarrollo y gestión interculturales. Dos de sus graduadas son las que han logrado desarrollar la metodología, implementarla y adaptarla incluso en tiempos de pandemia. Entonces, ahí es donde vemos que estas licenciaturas que han generado esta profesionalización de necesidades de vinculación como DIGI, como se le conoce en el argot universitario, realmente han hecho una diferencia que no hubiéramos podido transitar una pandemia aplicando las metodologías sociales si no fuera por estas dos jóvenes y licenciadas de nuestra casa de estudios. Híjole, qué interesante y qué complejo podría ser digamos, poner sobre la misma línea lo que sucede en Inglaterra, lo que se necesita en nuestro país, entender las necesidades, y de eso quisiera que nos hablaras un poquito más. Porque cuando pensamos en energías renovables es común que lo pensemos, vamos a grandes escalas, en qué están haciendo los países, qué tipo de políticas públicas se están implementando, en dónde se está haciendo inversión, qué están haciendo las grandes empresas para volcarse o para utilizar alternativas de energías limpias. Y en este caso me parece a mí lo más, pues no sé si lo más llamativo, sino llegar justamente a las familias, a las comunidades donde más se requiere esto. Platícanos cómo ha sido el trabajo y en qué comunidades van a estar trabajando a lo largo de los siguientes meses. Por supuesto, ya empezaron. Así es, empezamos el año pasado y empezamos incluso tiempo atrás desarrollando la metodología. ¿Y cuál es el punto central? El punto central es justo eso, aprovechar que las energías renovables tienen una posibilidad de ser locales. Hay un concepto que se conoce como generación distribuida, que quiere decir genero local, consumo local. Y esa es la ventaja que tienen la solar fotovoltaica, la solar térmica, tiene la bioenergía, incluso la mini hidráulica y pronto la mini eólica, que es donde estoy, aprovecho mis recursos naturales y de eso hago un mix energético y lo consumo localmente. Y eso nos quita de dinámicas, y aquí es bien importante, si monopólicas y oligopólicas, nos podemos desconectar de esa lógica y encontrar soluciones locales. Y ahí es justo, y creo que eso es bien interesante, se parece un poco a lo que hace más de un siglo fue la economía del carbón en Inglaterra, donde al tener carbón, las familias que lo extraían, aparte de venderlo para generar energía, tenían en sus casas confort térmico porque tenían el carbón que podían extraer. Algo similar, pero más sustentable, es utilizar sol, como te decía, bioenergía bien manejada, y ese es el enfoque, es cómo hacemos que una comunidad que tiene sus propios recursos, sus propias potencialidades, pueda decir, yo necesito energía para esto. Y en esos talleres, en esas fotografías que se ven, se junta la familia en un hogar
platican sobre los usos energéticos y deciden qué quieren. Y nosotros, como parte académica, les acercamos diferentes, como vamos a decir así, paquetes tecnológicos donde hay biomasa, donde hay energía fotovoltaica, donde hay calentamiento de agua, y la propia comunidad en una forma, y aquí eso es bien importante, valorando el tiempo que invierten las personas, trabajamos de manera conjunta. Y ahí se están viendo esas instalaciones iniciales en Atlautla, Estado de México, donde inclusive, bien interesante, las compañías que instalan contratan a las personas del lugar para poder hacer una labor también de, insisto, socializar y apropiar la tecnología. No se trata de llegarles a instalar algo, sino fue un proceso de 6 meses, y aquí esa es la clave, de darnos el tiempo para entendernos, para comprender lo que es la energía y a partir de eso poder tener soluciones que sean continuas. Esa es una estufa Pazzari de las que ha desarrollado el IIS y ahí podemos ver cómo eso ayudó a una familia que le gusta cocinar con leña, aunque tienen acceso a gas, pero que además necesitan cocinar con leña por las ventajas que esto produce, incluso en términos de confort térmico. Y hay cómo hacerlo de manera sustentable. Entonces, se trata, y es bien interesante cuando la gente ve estas figuras, dice, bueno, pero no es mejor moverlos a la modernidad y traerlos al gas a todas las personas. Y aquí el chiste es no estigmatizar. Los usos de la energía deben respetar los usos y costumbres de las personas y debemos de ser muy respetuosas, todas las que estamos involucradas, en qué necesita la gente. E insisto, esto lo hemos aprendido de nuestras colegas de las ciencias sociales, que nos han enseñado que no hay tecnología que no sea social y que primero tenemos que entendernos como personas y transitar así. Y este proyecto está haciendo eso. En Atlautla es la primera instalación, son 4 familias, aprendemos, lo vamos a llevar a Mayuca, Estado de Morelos, otra vez 4 hogares, aprendemos, luego vamos a Michoacán y a Puebla, al mismo tiempo con 8 hogares en cada localidad, para justo empezar a ver el potencial de escalamiento de esa tecnología. La CFE incluso hay un área muy particular que está interesada en cómo armar este proyecto, cómo definirlo para poderlo escalar, qué tenemos que hacer, y esa es la visión. Este proyecto se diseñó pensando en que se puede escalar de forma masiva. Exactamente, empiezan con 4 familias, digamos, en cada comunidad y lo que se busca es que en algún momento pues toda la comunidad esté utilizando este tipo de alternativas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál ha sido la experiencia, ya nos lo cuentas un poco, de no solamente promover el uso de energías renovables, sino de crear conciencia en estas familias, en estas comunidades, sobre los beneficios que traen, no solamente en términos ambientales, sociales, sino eso, familiares, pensando en el bienestar de las personas que podrían utilizar este tipo de alternativas, doctora? Fíjate que ha sido bien interesante. Esperábamos que, por supuesto, pues fuera algo positivo. Y lo que hemos aprendido es que es positivo en muchas dimensiones. Incluso las familias hemos usado una metodología que se llama de cambio más significativo que propone Naciones Unidas para evaluar proyectos y hemos encontrado que a través de esa evaluación la gente expresa cuál es el cambio más importante que ve, más significativo en este proyecto. Y hay personas que incluso nos han hablado de la dinámica familiar, que en estas, como vieron, ese tapetito donde la gente habla de energía, darles tarea comunitaria donde platican sobre energía ha sido algo que ha apreciado la familia y nos lo platican. No les hacemos una entrevista, sino les preguntamos cuál es el cambio más significativo y lo podemos ver que efectivamente la comunicación familiar y el entender eso. Otro punto fundamental ha sido la disminución de la preocupación de con qué voy a pagar el gas. Y también otra parte central y muy interesante ha sido la cantidad de tiempo libre que nos deja el no tener que ir a cargar agua, ¿no? Por ejemplo, o el porque puedo tener una bomba que se energice con energía solar o purificar el agua. Les llega el agua o la pueden tener accesible por distintas razones, pero no tienen cómo purificarla. Y armamos un kit que es un purificador de agua junto con paneles fotovoltaicos para asegurar que tengan una calidad de agua que les permita tener una vida saludable. Entonces, sí, creo que eso es lo más interesante, que han visto el cambio, no en que ya tengo energía, porque nunca fue esa la intención, sino en ahora tengo acceso a tiempo, a salud, a disminución de costos y también aprendí que mi familia le impactaba más el tema energético de lo que yo me imaginaba. Exactamente, ahí está el punto de hacerlos conscientes y de explicar, de llegar a explicar los beneficios y no solamente de imponer. Doctora, platícanos brevemente cuáles son esos servicios que se están ofreciendo. Hablaste de boilers, de tener agua, de calentadores. ¿Cuáles son los servicios que están ofreciendo en estos paquetes? También, claro. También tenemos el purificador de agua, te decía, tenemos las estufas eficientes porque el consumo de leña es importante, el bombeo de agua también con energía solar,
Y por supuesto, creo que una cosa que han agradecido mucho es el calentamiento de agua. Hay ciertas regiones de nuestro país, como sabes, que hace tanto frío que se requiere agua caliente y el consumir gas para calentarlo es muy caro. Entonces, realmente el tener calentamiento de agua y que no tengan que utilizar las muy peligrosas resistencias, como sabes, gran parte de nuestra población utiliza resistencias eléctricas para calentar el agua, consume mucha energía, pero además hay un peligro para las familias porque suelen ser hechizas, como decimos. Entonces, este cúmulo de energías solares, biomasas y además esta integración de paquetes con purificadores, con bombas, con esa aplicación directa a lo que necesitan, es algo que ha sido muy sustentable. Y lo más importante, que las personas de la familia están presentes en la instalación y las trabajamos para que aprendamos a mantener los equipos y la plomera o el plomero de la región o el eléctrico de la región se acercan para que también sepan qué hacer en caso de que sea necesaria su intervención. Muy bien. Oye, doctora, nos platicas que comenzaron hace 6 meses, es un proyecto de varios meses o de algunos años. Platícanos cuáles son los planes de trabajo, cuáles son esas líneas en las que estuvieron planeando en el trabajo previo que se hizo antes de llegar a las comunidades. Mira, trabajamos mucho en la metodología, que creo que fue central, pero trabajamos antes de pandemia en el diseño. Entonces nos cayó la pandemia y hubo que hacer la adecuación para los temas de pandemia, porque además tenemos que cuidar mucho en trabajo social, y eso lo saben nuestras colegas sociales, que no puedes llegar e introducir una enfermedad a una comunidad. Entonces, sí tuvimos que cuidarnos más de lo que esperaban las restricciones por ética y logramos una metodología nueva que no nos imaginábamos. Eso nos ayudó. Y otra cosa fue, diseñamos de manera conjunta con la experiencia inglesa y mexicana un índice para evaluar pobreza energética basado en las capacidades de las personas. Es decir, la propia familia evalúa su satisfacción energética, se llama el índice de satisfactores energéticos por capacidades, y entonces, al cabo de un tiempo, la propia familia dice si mejoró su satisfacción energética. Y así puedes evaluar localmente sin esta imposición que a veces viene de alguna medición externa de si estás o no en pobreza energética. Entonces, eso fue mucho del trabajo previo. Como te decía, ya terminamos nuestro primer caso piloto, ¿no? Lo llamamos nivel de madurez tecnología social 4, ya lo terminamos. Ahora vamos a hacer el nivel 5, que es en Amayuca, donde vamos a tener mucho control de las variables y hacer un proceso de 6 meses, que fue anteriormente, ahora en 3, para hacerlo mucho más, vamos a decir así, escalable. Y una vez que terminemos en Amayuca, nos vamos a Michoacán y Puebla, para que ya vamos a transferir la metodología a comunidades en las que no vamos a estar nosotros pegadas ni pegados, sino ver cómo evoluciona la propia metodología en lugares aparte. Vamos a retroalimentar eso y con eso generaremos la guía metodológica para hacer el escalamiento pues a nivel de programa o política pública. Tenemos casi muy poquito tiempo para terminar, doctora, y quisiera hacerte 2 preguntas. Primero, ¿cómo está conformado el equipo de trabajo? Hablas de la multidisciplina. ¿Quiénes o qué tipo de profesionistas están ahí presentes? Y para terminar, pues, ¿cuál es el impacto y los beneficios que ha tenido este proyecto, no solamente en las familias rurales, que evidentemente está ahí, sino en términos académicos, sociales e institucionales que colaboran en este proyecto CAPAS? Claro que sí, mira, antropólogas, de físico, ingenieras, ingenieros, maestros en ingeniería, socióloga, 2 que son gestión y desarrollo interculturales de la UNAM, y además tenemos al equipo en Michoacán, donde nos vamos a seguir la siguiente etapa, que son del área de ciencias biológicas, ¿no? Entonces, de alguna forma puedes ver cómo ha sido un diálogo de saberes, y creo que eso es lo que nos ha enriquecido muchísimo. ¿Y qué esperamos? Yo creo que lo que más esperamos es seguir platicando con las comunidades académicas y del área de toma de decisiones, ¿no? CCE, estos espacios, para ver cómo mejorar la metodología, cómo la hacemos más accionable. Y estamos trabajando también y comunicándoselo, fue el taller que hicimos hace 15 días, son talleres cada semestre, para hablar con las agencias de energía locales, que tienen una capacidad de gestión muy interesante y que pueden buscar en nuestro programa una forma de implementarlo a nivel local en sus municipios que consideren más necesitados. Entonces, estamos haciendo justo eso, una labor de diseño de metodología, de aplicación, esta interdisciplina bestial, que creo que lo más importante es el respeto que nos tenemos. Todas las personas, y aquí de donde más aprendemos es de las personas en las comunidades. Respetamos y valoramos su tiempo y es justo ese tiempo valorado el que nos permite hacer este intercambio de te dejamos nuestros ciervos, pero tú regálanos o si intercambiemos, hagamos trueque con tu tiempo y tu saber para que vayamos mejorando estas tecnologías. La verdad es que le dedican mucho tiempo a nuestras entrevistas y eso tiene un precio y creo que es importante que lo sepamos valorar,
porque sin ellas, sin esas personas que dedican sus días y sus tardes a hacer estas dinámicas y a platicar con nosotras, no tendríamos un proyecto viable y escalable. Entonces, realmente ahí está la riqueza, está en este diálogo horizontal, en este respeto mutuo y en esta humildad, ¿no? Que tenemos que entender las personas académicas, que nos debemos a las comunidades y tenemos que encontrar formas de transitar mejor para, pues sí, generar mejor bienestar y más sustentabilidad. Y que ese bienestar se vaya multiplicando, se vaya escalando con estas propuestas, no solamente en la comunidad que ya está en el Estado de México, ni en las otras 3 que está planeado y pensado este proyecto de mitigación de pobreza energética con enfoque en capacidades a través de soluciones comunitarias innovadoras, pues una buena iniciativa del Instituto de Energías Renovables que tendió puentes y líneas también hasta Inglaterra. Enhorabuena por este proyecto, doctora, que sigan teniendo éxito, que se siga escalando para que se replique y el beneficio esté ahí a la vista de todos, pero principalmente en estas familias de comunidades rurales. Doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas con especialidad en materiales, Carla Sedano Villavicencio, investigadora del Instituto de Energías Renovables de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos y en verdad muchísimo éxito con este proyecto en particular. No, gracias a ustedes y gracias a CONACYT y a Newton Fund que nos financian y nos permiten hacer estas cosas posibles. Gracias a la gran UNAM. El talento está ahí, las comunidades son importantísimas, pero por supuesto los recursos económicos hacen indispensable la puesta en marcha de iniciativas como esta. Gracias, doctora, y muy buenas tardes. Y bueno, sin duda, pues la energía es un tema que ocupa y preocupa a todo el mundo, así como también lo está haciendo este conflicto y la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania. Enseguida, Jacobo Dayan nos brinda su panorama sobre este asunto. Buenas tardes. Las tensiones han venido creciendo en la frontera entre Rusia y Ucrania. El corazón de este conflicto es el control geopolítico de la región. Históricamente, Ucrania ha sido parte de la zona de influencia rusa. Incluso fue una de las repúblicas de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Una vez que ésta se desmembró, las distintas repúblicas occidentales han tenido acercamientos con Europa Central y Estados Unidos. Lituania, Letonia y Estonia son parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que agrupa países occidentales liderados por los Estados Unidos. Rusia no toleraría la incorporación de Ucrania a este organismo que tiene como objetivo la seguridad, incluyendo la presencia militar. Incluso en 2014, Rusia invadió y tomó control de Crimea, parte de Ucrania. Por su parte, Estados Unidos y sus aliados europeos mantienen con distintos grados la postura de la independencia de los países para unirse a los mecanismos internacionales que elijan soberanamente. Rusia utiliza la presión militar en la frontera y un discurso confrontativo, mientras que los países occidentales amenazan con sanciones, así como con presencia y asistencia militar, no necesariamente en Ucrania, pero sí en la región. Es tiempo de la diplomacia. Está en juego el balance europeo y en buena medida el acomodo de fuerzas o reacomodo de fuerzas del planeta entero. Buenas tardes. Aunque son territorios que parecen muy lejanos, el impacto ya se empieza a sentir aquí en nuestro país y por supuesto en distintas partes del mundo. Y bueno, vamos enseguida con Eitan Cruz, quien hoy nos comparte algunos consejos para dar uno de los pasos más importantes de nuestras vidas, que es el elegir carrera. Hay un momento en nuestras vidas donde parece ser que será el paso definitivo. Un paso que en el momento parece gigante y único, pero también es imponente y transmite una actitud de inseguridad y en algunos pasos mucha inseguridad. La decisión conforme a saber qué carrera estudiar puede llegar a tener tanto peso como una duda existencial. Es una pregunta que nos forza a decidir en aproximadamente 3 o más años una resolución que marcará nuestra vida por otros 50 años o más. Hay varios factores que acompañan este complejo enredo de preguntas, como por ejemplo las expectativas, la motivación, tener en cuenta los trabajos que aparezcan o se extingan. ¿Qué podemos hacer para sobrevivir en este mar tan ruidoso y peligroso? El lento y despiadado proceso de elegir un destino final para nosotros como funcionarios de la sociedad y de nuestras vidas. Un consejo primordial sobre este asunto, en mi opinión, sería buscar algo que despierte una pasión. Y realmente tener en cuenta que lo que pasa hoy puede que no se repita mañana.
Otra idea podría ser buscar y compartir visión, un parecido con otras personas en lo que te guste y te apasione. Envejecer es natural, pero crecer es opcional. Debemos enterarnos también de cómo es la época en la que vivimos y así estar prevenidos para saber qué trabajos son los que exigen más demanda. Aquí he recopilado una serie de consejos que te podrían ser útiles. Buscar contactos desde la universidad. Hacer voluntariado. Desarrollar la creatividad. Aprender a controlar el miedo. Aprender a tomar las riendas sin dejar de escuchar. Tener el deseo de aprender. Hacerse realmente bueno y casi profesional en alguna habilidad específica. Las señales son para unos, pero las oportunidades son para otros. Confianza y reconocimiento propio. Olvidar el ¿qué dirán de mí? No pensar que existe solamente un camino. Estar enterado de lo que en verdad está funcionando. Y con esto, supongo, podemos estar un poco mejor. Todos los consejos son importantes, pero por supuesto es necesario reconocer lo que nos gusta y decidir qué es lo que queremos hacer. Y bueno, también se vale equivocarnos y cambiar de opinión. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión desde casa, desde el máster y aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM. Nos vemos mañana, por supuesto, 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.